Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en un rincón, la verdad, bastante oscuro y fascinante del siglo IX. Mucho. Vamos a hablar de un pontífice que la historia, bueno, casi ha olvidado. Adriano III. Su papado duró apenas un año, de 884 a 885. Nada, un suspiro. Claro, a primera vista uno podría pensar, bueno, esto es una anécdota sin más, pero los documentos que hemos estado estudiando, que vienen de un análisis sobre la sucesión papal, cuentan una historia increíble. Una historia sobre fragilidad, sobre poder, sobre perseverancia. Nuestra misión hoy es descubrir cómo el líder de una institución global, en un momento de crisis absoluta, sin apenas poder en su propia casa, Exacto. Puede enseñarnos algo fundamental sobre la verdadera naturaleza de la autoridad. La gran pregunta que flota sobre esto es, ¿qué poder tiene un líder cuando es vulnerable? Es que el contexto lo es todo. Para entender a Adriano III hay que imaginarse la Roma del año 884, o sea, no es la ciudad de las postales, ni mucho menos el centro de un imperio. no. Es un avispero, un laberinto de callejones oscuros donde las grandes familias, los Tusculani, los Crescenzi, se apuñalan literal y figuradamente por el control de la ciudad. Vaya. El predecesor de Adriano, Juan VIII, había sido asesinado. Asesinado. Es el primer papa del que tenemos constancia que muere de forma violenta a manos de su propio entorno. Uf, qué dato. Eso te da una idea del nivel de caos, de brutalidad. El papado no es un trono de esplendor, ¿eh? Es la silla más peligrosa de toda Italia. Y en este escenario aparece Adriano, un papa que, como veremos, rompe por completo el molde. Vale, pues vamos a meternos de lleno en ese caos. Porque una cosa es decir que Roma era violenta, y otra muy distinta es entender qué significaba eso en el día a día para un papa. Claro. Los documentos que manejamos pintan un cuadro desolador. El poder civil era, bueno, prácticamente inexistente. Las facciones nobles controlaban milicias privadas y veían la elección de un papa no como un evento espiritual, sino... Como la conquista de una pieza en el tablero, la más valiosa. Exacto. ¿Cómo se gobierna en una situación así? Te atrincheras en el Palacio de Letrán y esperas a que pase la tormenta. Esa sería, digamos, la opción lógica. Pero es que no podía. Su autoridad estaba tan cuestionada dentro de Roma que quedarse quieto era una sentencia de muerte, o en el mejor de los casos, la irrelevancia. Ya. No tenía garantizada su seguridad personal ni a un kilómetro a la redonda. Lo fascinante, y es una de las ideas centrales de las fuentes, es que esta debilidad extrema le obliga A inventar su papel. no es una elección. No es una decisión estratégica. Es pura supervivencia. Para poder ejercer su ministerio, para defender la mínima independencia de la Iglesia frente a estas familias que querían devorarla, tiene que moverse, tiene que salir de Roma. O sea que su propia fragilidad se convierte en el motor de su pontificado. No puede ser un rey en un castillo, así que se convierte en, un líder en el exilio dentro de su propio territorio. Has dado en el clavo, se convierte en esencia en lo que los historiadores que analizan este periodo denominan un pontífice itinerante. Pontífice itinerante. Un papa peregrino, un papa viajero, no por gusto, sino por pura necesidad. Su poder no reside en un lugar físico, porque no tiene ninguno seguro. Su poder reside en su persona, en su cargo, allá donde vaya. Y esto nos lleva al episodio más sorprendente, diría yo, de su breve papado. Aquí es donde la historia da un giro que parece, no sé, sacado de una novela. Tenemos a este papa que es prácticamente un fugitivo en su propia ciudad, un líder sin base de operaciones. Totalmente. Lo lógico sería pensar que su influencia en el resto de Europa es nula, que nadie le tomaría en serio. Y, sin embargo, ocurre todo lo contrario. Recibe una llamada, una convocatoria del hombre más poderoso de la cristiandad. El emperador Carlos el Gordo. Ahí está. Exacto. El emperador le convoca a una dieta, a una asamblea imperial, en la ciudad de Worms, en la actual Alemania. Y la pregunta que te haces es la correcta. ¿Por qué? Claro, porque un emperador en la cima de su poder necesita a un papa tan políticamente débil. Pues la respuesta nos dice mucho sobre el poder en la Edad Media. El imperio carolingio, el gran proyecto de Carlomagno, se estaba desmoronando. Había luchas internas, crisis de sucesión. Un caos también. Otro. Carlos el Gordo necesitaba desesperadamente legitimar a su heredero y poner orden en su propio imperio. Y para eso no le servía su ejército. Necesitaba el sello de aprobación definitivo.
la máxima autoridad moral y espiritual de Occidente. Necesitaba al Papa. Necesitaba al Papa. Es una paradoja increíble. Es como si el director de una pequeña startup al borde de la quiebra fuera llamado para mediar en la junta de accionistas de la corporación más grande del mundo. Es una analogía perfecta. El poder de Adriano III no estaba en sus posesiones o en sus soldados. Estaba en una idea, en la legitimidad que representaba su cargo. Ese es el punto crucial. Demuestra que a pesar de la decadencia en Roma, la figura del Papa seguía siendo un árbitro indispensable en la gran política europea. Su poder no era un poder duro, de fuerza, sino un poder blando. De influencia. De influencia, de legitimidad. En una época donde la fe lo impregnaba todo, la bendición o la excomunión de un papa podían construir o destruir imperios. Los reyes y emperadores lo sabían. Claro. Y por eso, incluso un papa en apuros como Adriano III era una figura a la que no podían ignorar. Su firma en un documento o su presencia en una asamblea tenía un peso que trascendía completamente su precaria situación en Italia. Así que emprende ese viaje a Worms, que se perfila como la gran misión de su pontificado, la oportunidad de demostrar que su autoridad, a nivel europeo, seguía intacta. Pero este viaje, que podría haber sido su momento de gloria, no termina como se esperaba. De hecho, es que no termina. No, Adriano III muere en el camino. En un pueblo llamado San Cesario Sulpanaro, cerca de Módena, en el año 885. Nunca llegó a Worms. Vaya. Las fuentes, además, no son claras sobre la causa de la muerte, lo cual alimenta todavía más ese aura de misterio y vulnerabilidad que le rodea. Y su muerte en pleno viaje, lejos de Roma, en medio de su misión más importante, es una metáfora perfecta. ¿Y trágica? Totalmente. De todo su pontificado. Exacto. Es casi poético, ¿verdad? Un pontificado en constante movimiento que termina sin llegar a su destino. Una misión interrumpida. Un final tan frágil como su comienzo. Totalmente. Su muerte encarna la condición misma del papado en esa época. Un ministerio expuesto, sin la protección garantizada de un Estado, vulnerable a los peligros del camino, a las intrigas políticas. Y esto nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Sí? Sí, que los documentos que analizamos sugieren de forma muy potente. Si la cabeza de la institución es tan frágil, tan reemplazable, tan expuesta, ¿cómo diablos sobrevive la institución misma? Pues la respuesta que se desprende de todo esto es que su fortaleza no reside en la invulnerabilidad de sus líderes, reside en la perseverancia de la misión que representan. Vale. Y eso nos lleva directamente a la cuestión del legado. Porque si miramos su pontificado con ojos modernos, buscando logros concretos, nos encontramos con un vacío. Casi absoluto. Reinó poco más de un año. No dejó grandes escritos teológicos, no convocó concilios que cambiaran la doctrina, no impulsó reformas. Desde un punto de vista pragmático, podría parecer un completo fracaso. Podría, sí. Entonces, si no hizo nada grande, ¿cuál es su legado? ¿Simplemente ocupar el asiento durante un año? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta, según la perspectiva que ofrecen estas fuentes, es radicalmente distinta a nuestra forma de medir el éxito. Su importancia no reside en lo que hizo, sino en lo que fue. En lo que fue. Fue el eslabón de la cadena en el momento más tenso. Su legado es lo que el análisis denomina la continuidad silenciosa de la sucesión apostólica. Continuidad silenciosa. Me gusta el concepto, pero suena muy abstracto. ¿Qué significa en la práctica? Imagina una carrera de relevos en medio de una tormenta. Hay viento, lluvia, el suelo resbala. El corredor que lleva el testigo, Adriano, no va a batir ningún récord. Apenas puede mantenerse en pie. Exacto. Su única misión, la más importante, no es correr más rápido, sino asegurarse de que a pesar del caos, el testigo pasa la siguiente mano sin caerse al barro. La grandeza de Adriano, desde esta perspectiva, no es en una carrera espectacular, sino en no haber fallado en ese simple pero vital traspaso. Él garantizó que la cadena, que según la fe católica se remonta al apóstol Pedro, no se rompiera en uno de sus momentos más frágiles. Justo. Y esta es una perspectiva fascinante. La importancia no está en el brillo del individuo, sino en la solidez de la cadena que representa. Claro. Y esto nos lleva a otra dimensión que exploran los documentos, una perspectiva que denominan apologética. Un momento, antes de seguir, vamos a aclarar estos términos para que nadie se pierda. Sí, por favor.
Has mencionado antes una perspectiva eclesiológica y ahora apologética. Para los que no somos teólogos, ¿puedes traducirlo? Claro. Eclesiológico se refiere simplemente a cómo la propia Iglesia se piensa a sí misma como institución, su estructura, su misión, su autoridad. Y apologético viene de apología, que significa defensa. Una defensa. Una perspectiva apologética es la que busca defender o justificar una creencia o una institución frente a las críticas. Perfecto, gracias. Entonces, ¿cuál es esa visión apologética de Adriano III? Pues que su figura, en toda su debilidad, es una de las mejores defensas contra la crítica habitual de que el papado es una institución obsesionada con el poder terrenal, el lujo, la dominación política. Claro, la imagen del Papa Rey. Exacto. Adriano III es todo lo contrario. Es un papa pobre, perseguido, itinerante, que muere en un camino. Lejos de desacreditar la institución, esta imagen la humaniza y, según este análisis, la acerca paradójicamente al modelo del Evangelio. Interesante. Hay una imagen muy potente que se usa, la del pastor que camina delante de sus ovejas, no desde un trono, sino compartiendo los peligros del camino, incluso si ese camino, como en su caso, conduce a la cruz. Y todo esto culmina en un dato que cuando lo leí me pareció el más sorprendente de todos. A pesar de esta aparente falta de logros, de este pontificado casi fantasma, Adriano III es santo. La Iglesia Católica lo canonizó. La pregunta es inevitable. ¿Por qué? Si no fue por sus grandes gestas, ¿qué mérito se le reconoció? La respuesta es la pieza final del puzzle, y es totalmente coherente con todo lo que hemos hablado. Las crónicas dicen que fue canonizado por su fidelidad y rectitud de vida. Fidelidad y rectitud, no por lo que consiguió, sino por cómo perseveró. Su santidad no se mide en logros políticos o, digamos, humanos, que fueron casi nulos por las circunstancias. Se valora algo mucho más íntimo y sutil, la perseverancia obediente. Perseverancia obediente. O sea, lo canonizan por mantenerse fiel a su misión en las peores condiciones imaginables, aunque no pudiera haber ningún fruto de su trabajo. Justo eso. Es una idea de santidad y de liderazgo completamente contracorriente. Totalmente. Valora la constancia frente a la adversidad por encima del éxito visible. Es el reconocimiento a quien se mantiene en su puesto, a quien cumple con su deber, aunque la historia no le dé ni el tiempo ni los medios para brillar. Es la santidad de la resistencia, no la de la conquista. Así que, recapitulando el viaje de hoy, hemos pasado de ver a Adriano III como una simple nota a pie de página a entenderlo como un símbolo poderoso. Sin duda. Hemos descubierto a un papa en un papado de crisis absoluta, lo que nos ha llevado al concepto del pontífice itinerante. Un líder sin base segura, pero con una autoridad moral que resonaba en toda Europa. Y hemos comprendido que su verdadero legado no está en grandes obras, sino en esa continuidad silenciosa, en ser ese eslabón crucial que aguantó la tensión de la cadena en el peor momento. Exacto. Y todo este análisis nos deja con una reflexión final. Una pregunta que va más allá de la historia o la religión. Las fuentes que hemos manejado sugieren que la vulnerabilidad de Adriano III, lejos de ser un defecto, es lo que da valor y autenticidad a su figura. Y esto nos puede hacer pensar en nuestro propio mundo. Un mundo que idolatra la fuerza, la visibilidad, el éxito rotundo y la influencia masiva. Frente a eso, la historia de Adriano III nos pregunta, ¿podría ser que la verdadera fortaleza de un líder o de cualquier proyecto no reside en su invulnerabilidad, sino en su capacidad para perseverar en la misión a pesar de su propia fragilidad? Y, llevándolo un paso más allá, ¿qué valor le damos hoy a la resistencia silenciosa, a la fidelidad discreta, frente a los logros espectaculares que acaparan todos los titulares?